El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:44 en la mañana. Gracias por la interacción, gracias por la sintonía. Seguimos en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos transmitiendo por www.radiomajestad.com. También estamos en Facebook Live. Valoramos mucho los comentarios y el seguimiento que hacen nuestros oyentes. Tenemos reportes desde la provincia de Santa Elena. Allá nos sintonizan a través del Facebook Live. Igualmente en otros sectores a los cuales no llegamos con nuestra señal abierta. Habíamos anunciado dos visiones sobre el momento económico y particularmente el proyecto urgente que está siendo tramitado por la Asamblea Nacional. Más adelante estará con nosotros el asambleísta Esteban Melo, quien integra la Comisión de Régimen Económico y Tributario del Parlamento Ecuatoriano. Recibimos en este momento al economista Pablo Lucio Paredes, catedrático, analista, ex secretario nacional de planificación, visita nuestra mesa de trabajo, ex asambleísta constituyente también en Montecristi. Qué gusto, bienvenido. Bienvenido, economista. No, el gusto es mío, encantado de conversar. Siempre los ecuatorianos tenemos que conversar, eso es muy, muy importante. ¿Clasifica o no la Liga hoy a la final de la Copa Ecuador? Yo creo que sí, así que nos vamos a encontrar con Barcelona otra vez y está muy bien. Sí. Ah, veamos, ¿no? Lo extraño la verdad, lo extraño del fútbol ecuatoriano, después hablamos de la economía, pero es que creamos la Liga Pro para que la Liga Pro tenga visiones más profesionales, ¿no? Y entonces usted se encuentra con esto, por ejemplo, de que este año se inventaron los playoffs. Y todavía ni siquiera ha habido los playoffs. Capaz que son buenos. Y ya para el año próximo ya están eliminados los playoffs y es otro método. Es otro sistema de campeonato el próximo año ya. Ni siquiera hemos terminado el año, ya deciden que está mal, pero y capaz que los playoffs son un éxito, ¿no? Entonces, ¿qué falta? O la semana pasada que hubo Liga Emelec en la Casa Blanca. Ponen exactamente a la misma hora que las semifinales de la Copa Libertadores. Por favor, uno dice, a ver. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Dónde está el profesionalismo de esto? ¿No? De cosas básicas podríamos citar sin más. Pero bueno, el tema es la economía hoy. Con usted hay que hablar de fútbol, en algún momento le vamos a invitar. Después de la final de la Copa Ecuador, Liga Barcelona, ahí hablamos. Puede ser Barcelona Melega. No, Liga Barcelona me parece haber dicho, sí. Oiga, ¿revisó el proyecto económico urgente? Sí, claro. ¿Qué le parece? Larguísimo, me pareció. 400 y pico de artículos. Claro, 200 y pico artículos, 400 y pico de páginas. Correcto. Larguísimo. Pero ¿qué le parece el contenido? Vamos al tema. El Ecuador necesita poner orden en muchas cosas. Hay el tema de ingresos del Estado, hay el tema de gastos del Estado, incluyendo los subsidios. Hay el tema muy importante de la reforma laboral que ustedes acaban de conversar con Edgar Zarango. En fin, hay varios temas que son importantes, ¿no? Hay el tema petrolero, que en el Ecuador deberíamos estimular el petróleo. Tenemos capacidad de producir más. En fin, hay una serie de temas. La reforma tributaria, en definitiva, en resumen, ataca un tema que es el tema de los ingresos del gobierno, que es un tema, ciertamente, pero te digo, hay los demás. Y si tú no atacas los demás y solo atacas ese tema, entonces está mal, porque el Ecuador necesita que ataquemos todos los temas, ¿no? ¿Por qué digo que finalmente tú lo que has a atacar es el tema de ingresos? Porque el gobierno mismo lo ha dicho. Yo voy a recaudar 700 millones de dólares más al año con esta propuesta. Bueno, lo cual quiere decir que entre más y menos cosas que das y cosas que recibes, estás poniendo sobre la mesa 700 millones más para el gobierno. Entonces, eso ataca el tema ingresos del Estado. El tema además es qué tan precisas pueden ser esas proyecciones, porque en la actual proforma presupuestaria el gobierno aspiraba a tener 1.000 millones de dólares por tema de monetización y no ha habido. Claro, pero la monetización es un tema que tú tienes que decidir si puedes hacer o no. En este caso la reforma es más fácil porque tú dices, a ver, yo voy a cobrar el 0,1, el 0,2% de los ingresos. Eso es fácil calcular cuánto más o menos te da. Y si entramos en una etapa de crisis más profunda en la que estamos ahora y se reducen los niveles de consumo, pero no se van a cumplir esas metas. Pero te quiero decir, la diferencia puede ser pequeña, pero no va a haber una gran diferencia. Por otro lado, tú dices, voy a eliminar el anticipo el impuesto a la renta, voy a poner un impuesto a los plásticos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, es relativamente fácil calcular para el gobierno. Entonces, mira, que sean 700 o que sean 670, no cambia nada. Entonces, en definitiva, esto ataca un tema, es que el gobierno necesita más ingresos. Tema fiscal. Y le estamos dando. Netamente fiscal ahí. Ingresos fiscales. Yeah. Ese es un tema. Y está bien, el gobierno necesita ingresos adicionales. Pero el gobierno tiene que dar a cambio de eso cosas importantes. Porque no se trata de decir, yo te sigo sacando más plata y no te doy nada a cambio. ¿Qué es lo que tiene que darte? Primera cosa, lo que se acaba de conversar, la reforma laboral. Es un tema fundamental. Y no lo es, ojo, porque uno quiera
esta expresión excesiva de precarizar el empleo, todas estas cosas. No, es solo, estimados, solo es sentido común. Si tú vas a un pequeño negocio de 10 personas, de 5, de 20, de 30, y tú les preguntas, ¿qué es lo que te frena a ti para contratar gente? ¿Qué es lo que te va a decir? La legislación. Te va a decir, La "Mira, rigidez es de la complicado", legislación. Exacto. Te va a utilizar la palabra, es muy complicado, es muy costoso, es difícil. Eso es lo que te va a decir la Pero persona. tampoco podemos irnos al extremo No. de lo que decía Alberto Acosta Burneo, de que hay excesiva estabilidad laboral en el Ecuador. Pero por eso te digo, dije la palabra sentido común. Exacto. Sí, sí, de acuerdo. Eso es. Es decir, cualquier persona sensata te va a decir, mira, ¿cómo es que yo no puedo repartir las 40 horas hasta el día sábado? O sea, ¿qué tiene de extraordinario? ¿Es precarizar el empleo? No es. Es adaptarse a las circunstancias del trabajo. O sea, tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? Si tú dices, para los jóvenes, debería haber un salario básico especial para los jóvenes que no tienen capacitación. Por supuesto que deberías haber. ¿Por qué? Porque el joven que no tiene capacitación va a trabajar en un lugar, ¿recibe qué? Un sueldo y la capacitación. Gana experiencia y con eso puede optar por otro trabajo mejor. Entonces tú dices, no, pero tiene que ganar el salario básico alto. No, tiene que haber un salario especial. ¿Qué tiene de extraordinario? Hay algo No que es me sigue llamando la extraordinario. atención. El extender estas 40 horas hasta el sábado, ¿qué se gana? De lado y lado. A ver, el trabajador que gana si lo que pierde es un día de descanso. ¿Y el empleador que gana? En este caso, lo que gana el empleador es que hay muchas actividades que Produce requieren esa flexibilidad. Que tú tienes que trabajar también el día sábado en un restaurante. El restaurante no cierra el día sábado. Los agricultores no cierran el día sábado porque las plantas crecen todos los días. El servicio doméstico, por ejemplo. Una cantidad de actividades. Entonces, no es lógico que porque las 40 horas se extienden al sábado, tú tengas que pagar horas extras del sábado, ¿no? Obviamente, si te pasas de las 40 horas, tienes que pagar. Es más, algo que se hablaba. Es obvio. Si hay empresas que están contratando gente más de 40 horas y no les pagan, tienen que pagarles. Está mal. O sea, ese lado también está mal. No es que solo está mal el otro lado. Este lado también está mal. Ahora, si tú eres gerente de una empresa, obviamente tú no ganas horas extras. Obviamente el gerente tiene que trabajar lo que tiene que trabajar. Sí. No. Además gana las utilidades. Los que dirigen programas de radio también tienen que trabajar lo que tienen que trabajar. Sí, aunque Pero, nosotros somos pero chidos. hay una tendencia, me parece que fue en Noruega, donde empezaron a discutir y ver la posibilidad, en cambio, de rebajar la carga de horas de trabajo. Claro. Sí, 6 Pero, a horas ver, diarias. Pero por supuesto. Y Pero acá mira, queremos trabajar más. Pero a ver, no queremos trabajar más, queremos trabajar las mismas 40 horas repartidas Ya. de otra manera. Pero mira, la manera en la vida de bajar el número de horas de trabajo, como usted en Noruega, en Alemania el promedio es 33 horas, etcétera, es ser altamente productivos. Es decir, en cada hora de trabajo producir más riqueza. Es lo que te permite bajar las horas. Pero más bien tenemos que pensar al revés. Mira, en el Ecuador bajamos a 40 horas en el año 1979, o sea, hace 40 años. 40 años. Pregunta, ¿cuándo bajaron en Perú? No han bajado. ¿Cuándo bajaron en Colombia? ¿Cuándo bajaron en Chile? ¿Cuándo bajaron en Corea a 40 horas? No me refiero a Corea del Norte, no sé, Sí, Corea sí, del Sur. En Corea del Sur bajaron recién hace 6 años. Pero ¿qué quiere decir? Que ha habido un exceso en el Ecuador, pues. Hace 40 años ya bajamos a 40 horas. Yo no digo que esté bien trabajar más, pero lo que pasa es que tiene que ver con la productividad. Pero no se pueden mover las 40 No, horas. si no te estoy diciendo eso, De lo solo te contrario estoy sería diciendo regresivo, ¿no? que las reglas laborales en el Ecuador son excesivas. Entonces, cuando tú te mueves a cosas sensatas, insisto, en el sentido común, no es que estás violando derechos de la gente, estás yendo a un sistema que tenga más sensatez, es decir, más sentido común, nada Ya. más. Usted habla entonces ahí de la necesidad de ir a la reforma laboral. Ese es un que, segundo tema. Claro, el tema es que el gobierno no envía todavía la reforma laboral. En este proyecto de ley de crecimiento económico, No hay nada. básicamente habló el tema de ingresos fiscales Sí. y habla del tema de tributos. Eso. La parte de tributos ha generado preocupación en algunos sectores. De hecho, hay sectores políticos como el Partido Social Cristiano que han anticipado que no van a respaldar. ¿Hay o no impuestos camuflados ahí? A ver, bueno, hay un impuesto. De hecho, te están cobrando el 0,1, el 0,2% de las ventas durante 3 años. Eso se llama impuesto, obviamente. Pero, a ver, tú no puedes... sí le he oído a la gente del Partido Social Cristiano que dice, yo estoy de acuerdo con eliminar el anticipo de impuesto a la renta. O sea, deme algo. Y tú le dices, bueno, pero también le voy a cobrar este impuesto. Y dice, no. Es decir, yo solo quiero coger las cosas que me gustan, ¿no? No. En la sociedad tú tienes que dar y recibir. Entonces a mí me parece que está bien este paquete tributario. No digo que sea ideal, que sea maravilloso ni nada, pero está bien. Pero faltan los otros elementos. Y los dos elementos fundamentales que faltan es
¿qué hacemos con el gasto público? Y dos, la reforma laboral. Eso es fundamental. Ahora, si tú me dices, solo hacemos lo uno, es decir, más ingresos para el fisco, y no hacemos lo otro, entonces yo te digo, ahí estamos cojeando. Entonces lo que usted nos está diciendo es que pese a lo extenso de este proyecto de ley, 200 y pico de artículos, etcétera, no ataca los problemas de fondo. Ataca un tema que es el tema de ingresos Pero fiscales. faltan los complementos. Claro, falta el gasto público, la reducción del gasto y falta la reforma ¿Y de laboral. qué sirve? Al menos. A ver, ¿cómo se logra entonces, digamos, eficiencia a través del gasto público si no es despidiendo gente como lo ha venido haciendo el gobierno? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué podría hacer el gobierno? O eliminando ministerios. Primero, solo quisiera, si me permites 5 segundos, hacer una invitación a la gente. El día martes 19 de noviembre a las 5:30 de la tarde en la Universidad de San Francisco estamos haciendo esto que he señalado, un diálogo entre ecuatorianos. Estamos invitando a alguien del movimiento trabajadores, de los empresarios, de los políticos, de la academia, de los indígenas, del gobierno, para hacer un diálogo entre ecuatorianos, cuya pregunta es muy sencilla. ¿Qué estamos dispuestos los ecuatorianos, o sea, cada grupo de ecuatoriano, a aceptar para poder dialogar? ¿O nos quedamos cada uno metido en su esquinita y nadie acepta nada frente a los demás? Martes 19 de noviembre, 5:30 de la tarde, Universidad de San Francisco. Correcto. Te decía... ¿Cómo hacer para ser más eficiente lo mira, público hay ir que al estar gasto, claros en esto. a reducir el gasto? No es divertido, las cosas que yo digo no es que sea divertido lo que voy a decir, no es que a mí me gusta ni nada de eso, pero el tema es muy sencillo. Yo aquí en la radio veo 1, 2, 3, 4, 5 personas y me hago una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no hay 10 personas? ¿Por qué solo hay 4 o 5? ¿Por qué no hay 10? ¿Por qué no hay 10? Y la razón muy sencilla, porque cuesta, porque no se necesita, porque si tuvieran 5 personas más no daría para el funcionamiento de la radio, sería un lastre para la radio, ¿no es cierto? Por eso no hay más de 5 personas, o lo necesario, ¿no es cierto? Digo por decir 5, porque estoy viendo aquí alrededor mío. No, capaz que vienen otros más tarde, pero bueno, no importa. A las 8:30 ya llega. Sí, no, por supuesto. Por eso digo, hay un cierto número de personas, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay el doble de gente? Y la razón es esa, ¿no? La pregunta es, ¿por qué en el gobierno sí tiene que haber el doble, estoy exagerando, pero digamos para poner el ejemplo, el doble de gente haciendo cosas que no son útiles? ¿Por qué? ¿Por qué en el gobierno sí? Entonces hay gente que dice, bueno, porque eso permite a la gente tener empleo. Sí, pero es con plata nuestra que estamos creando, entre comillas, empleos inútiles, que son un lastre para la sociedad. Por eso aquí no hay el doble de gente, ¿no? Y si tú te pones cualquier negocio, tú tienes el número de gente adecuado para el negocio, no te pones el doble. ¿Pero en qué sectores? O sea, no podemos reducir servicios, salud, pero si educación, dije la palabra, seguridad. mira, así como en el tema laboral dije sentido común, en esto dije empleos inútiles e improductivos. Por ejemplo. Es decir, mira, todos los días nosotros vamos a hacer trámites y nos encontramos en las oficinas públicas con que te piden una cantidad de trámites, de controles, de cosas que no son útiles, ¿no? Tú ves en las oficinas públicas que hay más gente de lo necesario para hacer los trámites. Entonces, tienes que eliminar esas cosas improductivas. Nuevamente, no te estoy diciendo que hay que eliminar salud, educación, etcétera, etcétera. El gobierno dice, pero es que todos los trabajadores tienen que ver con educación, salud, seguridad. No, por supuesto, si nosotros, los ciudadanos, vamos todos los días a oficinas públicas donde vemos que hay exceso de personal y hay exceso de trámites, controles, regulaciones, etcétera. Esas cosas inútiles hay que eliminarlas. ¿Por qué? Porque son un lastre para la sociedad, porque no las personas, sino las actividades, obviamente, las personas son muy respetables, porque nosotros estamos sacando plata de nuestro bolsillo para financiar actividades improductivas. Eso no lo hacemos en la vida diaria, en la vida privada. El Estado tiene que hacer lo mismo. Pero sí hacemos con el Estado. Tiene que eliminar ministerios. Sí, por supuesto, tiene que eliminar actividades improductivas. Insisto, ministerios tiene que eliminar. Lo que sea Secretarías, productivo. Pero eso implica desempleo. ¿El desempleo no genera un problema social? No, porque el eliminar ese lastre es lo que permite que se creen otras actividades productivas en la economía. Hoy no podemos generar más actividades productivas porque tenemos el lastre de todo ese costo que nos representa el Estado. Es lo que tenemos que entender, que es un lastre que nos impide hacer cosas. El rato que eliminamos eso, vamos a tener una economía que funcione mejor y pueda crear empleos. Entonces, no es sensato, porque si no uno podría decir, bueno, entonces si el ministerio crea 5 empleos, que no importa que sean improductivos, pero son empleos, entonces yo también digo aquí en la radio, entonces creen ustedes 5 empleos más, ¿no es cierto? Que no importa que sean improductivos, pero son empleos. El problema es que aquí no hay plata para la pauta, entonces no hay cómo crear esos... pero ¿y de dónde sale la plata para el Estado? De nosotros De los mismos, pues. impuestos. Si no cae del cielo, sale de nosotros. Entonces, ese dinero, cuando lo utilizamos a nivel nuestro, decimos la plata no alcanza,
pero sí le damos al Estado esa plata y no nos importa que el Estado malgaste. Ese es un tema muy importante. Ahora, el problema es que en medio de todo esto hay seres humanos, pues. Por economistas. supuesto, es lo que hay dije al seres inicio, hay humanos seres que detrás humanos. de ellos tienen familias. Por supuesto. Y hay otras consecuencias. Cuando usted dice reduzcamos, saquemos ese lastre genera consumo, genera Sin dinamización lugar de la a dudas. economía. Vamos a tener un montón de gente que va a dejar de Así consumir, es. que probablemente va a Sin duda. restringir su nivel de gasto y eso va a generar en Entonces, el comercio una... Estoy de acuerdo contigo y te vuelvo a decir, reducción estoy molestando importante. un poco en el tema, pero Ajá. es para hacer el punto. Sí. ¿Por qué ustedes aquí no contratan 5 personas más que van a estimular el consumo, que van a mover la economía? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no contratan 5 personas más? No lo hacen porque no se justifica. Pero ustedes también podrían hacerlo. En vez de que el ministerio contrate 5 personas, ustedes contraten esas 5 personas, ya está, y logran impulsar el consumo. ¿Sí me entiendes? Ese no es el objetivo es tener empleos productivos. Y tú dices, ¿se pierden empleos? Sí, pero de hecho tenemos empleos perdidos, es lo que decía Edgar Zarango. Él decía, hay 5 millones de personas que son desempleados, subempleados. O sea, no es que uno dice, wow, todo ecuatoriano tiene un empleo. No, hay una cantidad de Pero ecuatorianos que no tampoco es tienen que empleo. solo el sector público ha despedido gente, en el sector privado también hay un montón de empresas que han decidido Sí, despedir por supuesto, gente. pero por eso tenemos que hacer las... ¿Cómo logramos que la economía ecuatoriana vuelva a dinamizarse? Tenemos que hacer reformas de ingresos del Estado, que es lo que es la reforma que se ha mandado, gastos del Estado, reforma laboral, sector petrolero, en fin, hay que hacer una serie de cosas para mover la economía. Mira, los problemas que tiene la economía no son simplemente de que el Estado reciba más plata, son de las 4 o 5 cosas que estoy mencionando. Entonces, desgraciadamente, nos guste o no, en el Ecuador tenemos que atacar al mismo tiempo esas 4 cosas. Ese es el tema de fondo. El Ecuador va a tener que endeudarse a los niveles que alertaba el ministro de Finanzas del día de ayer, 7.000 millones de dólares probablemente de déficit que tenga el Ecuador en 2020. A ver, el déficit se corrige de 2 maneras. Se corrige aumentando ingresos y bajando gastos. Si nosotros solo hacemos un poquito de aumento de ingresos, que son estos 700 millones de esta reforma, ¿no es cierto?, y no hacemos nada en otro tipo de ingresos, no hacemos nada en gastos, etcétera, entonces vamos a seguir teniendo un alto déficit y vamos a tener que seguirnos endeudando. Es decir, el endeudamiento solo proviene de que tengamos un mayor déficit. Pero el endeudamiento per se tampoco es que es malo, porque acá también se ha querido, o sea, durante el Se ha gobierno de satanizado Correa el endeudamiento. hubo 2 conceptos que se satanizaron y que me parece a mí ahí Sí. los analistas económicos jugaron un papel muy importante con los medios. La inversión pública per se es mala, eso no es inversión, es gasto, es derroche de plata, por un lado, y el otro el endeudamiento. El endeudamiento per se es malo. O sea, si una familia A no ver. se endeuda para comprarse una casa, A ver. digo, en la clase media ecuatoriana, bien difícil que tenga No, por 100 mil supuesto. dólares para coger y A comprarse ver, de contado, ¿no? yo no puedo hablar por otras personas, yo solo hablo por mí. A ver. Uno, yo nunca he dicho, y tú puedes revisar tantas intervenciones públicas que tengo, gracias a que la gente tiene la amabilidad de escucharme, nunca he dicho que no hay que endeudarse. Lo que yo he dicho es que no hay que endeudarse en exceso. Y obviamente el Ecuador se endeudó en exceso. Desde el año 2013, el endeudamiento del Ecuador ha venido aumentando a un ritmo de 6 a 7 mil millones de dólares al año. Eso evidentemente Pero es ¿para qué excesivo. se endeudó el...? No, pero déjame, Ya. tú me decías, Como el concepto, endeudamiento, no. Entonces, 6.000 a 7.000 millones de dólares es excesivo, por supuesto que es excesivo. Si tú me hubieras dicho cada año aumenta como aumentaba en el pasado 1.000, 2.000, 3.000, al año está dentro de lo razonable. 6.000, entonces el problema no es si te endeudas o no, es que nos hemos acostumbrado a aumentar 6.000 a 7.000. Es como una familia que dice, mira, lo razonable sería 500 dólares al mes, me estoy endeudando 2.000 al mes. Ese rato importa, no, pero 6 meses después, al ritmo de 2.000 cada mes adicional, acabas quebrando. Entonces, esa es la razón por la cual hay que controlar el endeudamiento. Y ojo, no hay que bajar a cero. Por eso, si tú me dices el año próximo tenemos que endeudarnos razonablemente, yo te digo, sí, obvio. Pero no podemos seguir al ritmo de 6.000 o 7.000 al año, ¿ok? Ese es el primer punto. Y que congelamos la inversión pública. Hemos Segundo tenido tema. dos años de que la inversión pública a cero. No está en cero, está en alrededor de 6.000 millones al año. 6.000 millones es bastante pero ¿en plata. qué, por ejemplo? ¿Qué grandes obras ha construido el gobierno de Pueden ser Moreno? grandes o chicas, pero tú ves las cuentas y el gobierno está invirtiendo alrededor de 5.000 a 6.000 El tren millones playero al año. todavía creo que ni una riel le ponen, ¿no? Sí. Hay la playa al menos, pero todavía no hay el tren. Mira, la segunda cosa de la inversión. Nadie ha dicho que la inversión pública es mala, o al menos yo no he dicho. Es la enorme cantidad de inversiones inútiles y de mala calidad, y peor Y todavía la corrupción. si son financiadas con deuda externa. Mira, un ejemplo. ¿Cuál es el sentido de habernos endeudado en 200 millones de dólares para hacer la plataforma financiera que queda relativamente cerca de aquí?
$200 millones de endeudamiento para hacer esa plataforma, cuando el Estado tiene una cantidad de edificios que puede perfectamente utilizar. Los famosos, siempre volvemos a lo mismo, pero los famosos 1.500 millones del aplanamiento del terreno de la refinería del Aromo, el aeropuerto de Santa Rosa. ¿Ustedes han ido a Santa Rosa? Sí, yo soy de Santa Rosa. ¿Cómo se mueve el aeropuerto? ¿A qué hora se mueve? No, el aeropuerto, a ver, yo Es lo masivo comenté, ese aeropuerto, es un aeropuerto muy grande Sí, para la cantidad de por eso. pasajeros y el movimiento. O sea, ¿Cuánto movimiento hay? Un vuelo en la mañana y un vuelo en la tarde. Sí, yo Eso se acabó. estuve. No, yo también he estado. Pero pero ese aeropuerto está subutilizado. Lo óptimo sería que los ecuatorianos nos movilicemos, promovamos el turismo Está muy interno, bien, que está muy Santa bien. Rosa, que la gente vaya a Santa Rosa y después a las playas de Jambelí. por O sea, supuesto. promover el turismo, pues por supuesto. utilicemos O a los la frontera aeropuertos. con el Perú. Sí, pero es como si yo te digo a ti, mira, yo tengo una casa de 150 metros cuadrados y me voy a construir una casa de 300. Me voy a gastar 150 más en duplicar mi casa. Dale, dice, ¿por qué hiciste? Ah, porque estoy pensando algún rato que me vengan a visitar más parientes. Ya me gasté 150 por si acaso me vengan a visitar más parientes, ¿no? Además, había el aeropuerto de Machala que se le podía alargar y no hay problema. La ruta Ese Collas. aeropuerto de Machala había que sacarlo de Machala, pues, de Co. No. Está dentro de la ciudad, pues, ¿o no? Pero para un vuelo en la Sacarlo. mañana y un vuelo en la tarde, ¿para No, qué? pero había que, o sea, yo creo que un aeropuerto no tiene que estar dentro de la ciudad, ¿sí o no? Tú vas a ciudades como Washington o Nueva York y tienes aeropuertos dentro de la ciudad y nadie se ha muerto. Pero bueno, otro tema. Ustedes han circulado por la ruta Collas. ¿Cuánta gente va por la ruta Collas? No, bastante gente. Ah, ¿en serio? Sí, circula la gente. Ah, ¿en serio? Yo sí Ah, voy a caramba. ir cuando voy al aeropuerto, voy por ahí. Ah, ya. Yo ¿En también voy serio? por ahí. Ah, Yo qué también voy bueno. por ahí. Es que me resulta era- más cerca, pues. Sí, Ah, no, bueno. no en el mismo nivel de la ruta viva, ciertamente. Ya. Ciertamente. Yo les voy a mandar, porque yo he hecho la estadística, les voy a mandar. A ver. Yo me he parado a contar autos, ¿Cuántos cuántos autos? pasan. Y para una obra de $200 millones, evidentemente no tiene sentido. O sea, nuevamente uno puede hacer cualquier cosa. Uno dice, ve, yo voy a hacer tal cosa para que vengan 5 personas. Bueno, vienen 5 personas. No, pues, una obra de 200 millones necesita que vayan muchísimos. Vayan muchísimos y eso no tiene ningún sentido. ¿Y qué Por tal último, si después de 10, 20 años crece esta ciudad? Tenemos, no sé, 5, 6 millones de habitantes y esa vía sí se utiliza. Claro, pero ¿por qué no haces dentro de 10 años cuando ¿Se necesites? pero acuerda, eso Eco, se hace cómo para el era, futuro, cómo ¿no? era el ingreso a Quito por la Panamericana supuesto, Sur? claro. Eran 2 carriles. Pero mira, yo sé, y ustedes lo hacen obviamente para... Y ahora hay 4 y 3 carriles y aún así termina Por convirtiéndose en un supuesto, cuello si de no botella. está muy bien, si no, sí está muy bien. Pero nuevamente yo vuelvo a lo tuyo. Al menos yo, cuando yo tenía solo 0 hijos, yo vivía en un departamento chiquito. Cuando tenía un hijo me pasé a un poquito más grande. Luego tuve 4, me pasé a algo más grande. Pero no es que cuando tenía 0 ya me pasé a una casa grande. Al menos yo he actuado así en mi vida, razonablemente. Oiga, Eco, ¿qué le dijeron a No, Sixto entonces- Durán Ballén cuando construyó los túneles en la Occidental? Supongo que le criticaron. Le criticaron, Sí, ¿se no, acuerda? pues está bien, está bien. Pero, a ver, ¿cómo justificas tú los 1.500 millones hechos ahora de la refinería del Aroma? Ah, no no, hay eso justificación. no, pues eso es injustificable. O sea, ir a aplanar un terreno, Pero 1.500 nuevamente, millones. ¿por qué en Guayaquil recién dentro de 10 años van a Lo hacer de el nuevo Daular. aeropuerto? El de Daular, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron hace 10 años de una vez? ¿Por qué? Porque las cosas hay que hacerlas cuando se necesita. Todos hacemos eso. Como el aeropuerto ¿no? de aquí. Ve, obviamente, una persona que tiene mucho dinero, ¿no? Y que le sobra el dinero, dice, mira, yo no tengo hijos, pero tengo una casa de 500 metros cuadrados. De una vez. No tengo hijos, pero ya me compro una van de 8 puestos por si acaso. Porque tiene exceso de dinero. Pero la persona sensata, que es la persona que nos escucha, dice, no. Cuando yo no tengo hijos, tengo un carro chiquito. Si ya llego a tener 4 hijos, compraré un carro más grande. Tengo una casa chiquita cuando no tengo hijos. Agrando la casa cuando tengo más hijos. Y luego ya vuelvo a achicarme cuando ya se van los hijos, además. Sí. Yo estoy Y en así ese proceso. funciona, pues, Yo ya así estoy en funciona. proceso de achicarme, Claro. sí. Entonces, por eso te digo, decir, yo construyo el aeropuerto de Santa Rosa por si acaso dentro de 10 o 15 años haya. No, lo tienes que hacer cuando se necesite. Yo hago la ruta Collas por si acaso. No, hay que hacerlo cuando hay que hacer. Entonces, como eso tienes una lista, entonces no es que la inversión pública sea mala, es que la inversión pública se tiene que hacer con el cuidado como si fuera plata tuya. Decir, caramba, a ver, yo en mi casa llevo 10 años que estoy queriendo cambiar mi cocina. ¿Por qué no lo he hecho? Bueno, porque considero que hay otras prioridades, ¿no? Que la plata no alcanza para todo y que podemos vivir con la Se puede cocina hacer- que tenemos, ¿me entiendes? se- O sea, hay que priorizar la plata. Se puede hacer la misma analogía. A ver, yo entiendo desde la parte conceptual, pero voy a la parte práctica. Dale. ¿Se puede hacer la misma analogía de las lógicas del sector privado con el sector público? ¿Es lo Por mismo? supuesto. La misma En analogía. muchas cosas, por supuesto que sí. Por obvio. ejemplo, para el tema del control del gasto, el tema de los Por ingresos, supuesto, la eso misma te digo, analogía. la misma. Es decir, el gasto.
Porque nuevamente recordemos, el Estado usa tu plata y la mía y de la gente que nos escucha. Y entonces si nosotros en nuestra vida personal cuidamos el dinero, ¿no? Cuidamos el dinero. Yo supongo, algunas personas quizás no cuidan, pero yo sí cuido mi dinero, ¿sí? Porque me cuesta conseguirlo, ¿sí? Entonces, el rato que yo le doy al Estado mi plata, yo también quiero que el Estado la haga igual que yo, que sea cuidadoso, que contrate lo que tiene que contratar, que haga las obras que tiene que, no cualquier cosa. Entonces la lógica es exactamente la misma, ¿no? Con un adicional que el Estado, contrariamente a nosotros, te puede sacar plata cuando quieres. Y eso es un peligro, porque tú no consigues plata cuando quieres. No es que tú dices, oh, yo quiero tener $5,000 más. No, pues tú tienes que hacer un gran esfuerzo para conseguirlo. En cambio, el Estado te saca una ley y te saca la plata. Entonces hay que ser muy cuidadoso. ¿Qué opina usted con respecto de quienes hoy están alertando de que este proyecto de ley podría nuevamente conducirnos a una crisis como la de finales de los 90 por la excesiva liberalización y la autorregulación que tendría el sistema financiero? No. Y esa autonomía que pretenden darle al Banco Central y las potestades a la Junta de Política Monetaria y Financiera. No le estás dando ninguna potestad especial. Estás en dolarización, no te olvides. En dolarización un Banco Central hace cosas muy básicas. Eso mismo es lo que me preocupa. Como estamos en dolarización, ahora los banqueros van a poder sacar el dinero hacia el exterior. Y lo que se necesita es tener dinero aquí circulando para sostener la dolarización. No es eso, no. Lo único que tiendes a decir en dolarización, ¿qué puede hacer un Banco Central? Y la verdad es que un Banco Central, y hace poco lo decía Vicente Albornoz en algún artículo, les decía, mira, en realidad hay que suprimir el Banco Central. Ya no es el ente emisor. Si tú suprimes el Banco Central, es todavía más fuerte que la ley que se está mandando. Ahí ya no hay tema de independencia, sino que ya no habría siquiera el Banco Central. Aquí lo que está diciendo, mantengamos el Banco Central, pero que tenga funciones muy claras, muy específicas en dolarización y démosle independencia. Porque mira, uno de los peligros que hay que recordar que se dieron en la década pasada con el Banco Central es que la banca cogía dinero nuestro y lo ponía en el Banco Central. ¿Ese dinero para qué era? Ese dinero era para precautelar la seguridad y estabilidad del sistema financiero. Si el sistema financiero no puede vivir con cero en caja, tiene que tener una caja, ¿no? Guardada. ¿Dónde la tiene? Tiene en el Banco Central. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Fue y se tomó ese dinero. Dijo, bueno, como hay aquí un dinero, entre comillas, ocioso, pero es que no era ocioso, era un dinero de seguridad, ¿no? Es como si vinieran a decir, vea, como en tu cuenta corriente hay unos $200 y están muertos ahí, bueno, yo veo y me tomo tus $200, ¿no? El gobierno se tomó ese dinero. Entonces, lo que hoy se está haciendo es tener un Banco Central que no pueda hacer ese tipo de cosas. Que no pueda tomarse el dinero nuestro. En el año 98-99, el Banco Central, por ejemplo, que era autónomo según esa constitución, tenía la posibilidad de otorgar préstamos subordinados a las instituciones del sistema financiero. Por eso ahora estamos en dolarización, no tiene nada que ver. Justamente, cuando tú estás con moneda propia, puedes hacer todas esas cosas. Las puedes hacer bien o las puedes hacer mal. Bueno, se hizo mal en el 99. Claro, Usted va a coincidir conmigo en eso. Se hizo mal en el 99. Se lo hizo muy mal. Pero justamente hoy estamos dolarizados y esas cosas no pueden existir en dolarización. O sea, tú no puedes decir, yo como Banco Central voy a empezar a dar préstamos a quien sea. ¿Por qué? Porque los dólares que tú estarías usando son dólares ficticios caídos del cielo. Entonces, más bien hoy lo que se hace con esta ley en ese aspecto es normar que el Banco Central no puede hacer eso. Es más, el concepto de independencia del Banco Central está bastante mal planteado en la ley. O sea, yo creo que tiene que haber una independencia mucho más sólida. Pero habría que reformar la Constitución. Pero independiente del Estado e independiente también de los grupos de poder. Por supuesto. Porque si sacamos del control de las manos del Estado y les entregamos a los banqueros, Jesucito, ahí sí que nos agarre confesado el fin del mundo. ¿Y sabes por qué te digo que está mal planteado la independencia en relación a quien sea? Es por una razón muy sencilla. El artículo X dice: el presidente nombrará a los miembros de la Junta Monetaria que van a durar, de la Junta Monetaria, van a durar. Entonces tú dices, ¿por qué son independientes del gobierno? Porque duran más allá del gobierno de turno, ¿no es cierto? Cierto que tú le nombras, pero luego dura más. Pero luego otra parte de la ley dice, el presidente de la República podrá remover a los vocales de la Junta Monetaria por tales y tales razones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la independencia? ¿Tú crees que va a llegar un nuevo gobierno y se va a aguantar con los del gobierno anterior? ¿O va a nombrar nuevos? No, van nuevos, obviamente, ¿no es cierto? Oiga. Entonces, no van a ser independientes porque siempre los vas a poder nombrar y remover cuando quieras. Entonces, no es independiente tampoco. O sea, la ley tiene buena intención, pero está mal hecha. De estas cosas habrá que seguir. Pero ya habrá que conversar. Gracias por el tiempo. Muy amable, gracias, economista. Encantado. Con un abrazo Pablo a todos. Lucio Paredes y su visión sobre los temas económicos aquí en A Primera Hora, 8:13.